Este video corresponde a la práctica número 2 sobre el circuito rectificador tipo puente. El circuito está formado por su fuente generadora de voltaje, un transformador de 10 a 1, 4 diodos 1N4148 conectados en puente Wheatstone, un capacitor de 330 microfaradios, el cual no se conectará hasta más adelante, y una resistencia de 1 kilo ohm. El objetivo es utilizar este circuito para ver las diferentes formas de onda que se presentan tanto en la resistencia como en la entrada de corriente hacia el puente de diodos. La primera medición que se realizará en este circuito es en el punto donde está conectado el resistor. Utilizando el osciloscopio conectamos el canal A al punto donde entra la corriente en el resistor, y el común del osciloscopio conectamos al común del circuito. Lo encendemos e iniciamos la simulación. Según el reporte hay que ajustar la escala a un valor de 5 volts, y una escala de tiempo de 5 por división, y que esté midiendo en corriente directa. Aquí vemos la señal de onda rectificada que sale de los diodos. De esta señal, el dato que vamos a requerir es el valor máximo, el voltaje máximo de salida. Usando estos marcadores nos indica que son 15.5 volts, y es uno de los datos de la práctica. Ahora conectaremos un multímetro en los mismos puntos donde fue conectado el osciloscopio y haremos la medición de su voltaje en corriente directa, y nos indica que son 9.5 volts. Tenemos ese dato. Estos dos voltajes se relacionan mediante una fórmula. Tenemos aquí en el reporte, podemos calcular el voltaje que registra el multímetro usando el voltaje del osciloscopio. El voltaje máximo sería 2 veces el voltaje máximo dividido por el valor de pi. 2 por 15.5, que fue el voltaje máximo que registramos en el osciloscopio, dividido entre 3.14, y nos da el valor de 9.8. Estos son los datos que se registrarán en esta primera medición. Ahora, para el reporte se volverán a realizar las mismas mediciones, pero conectando el capacitor. Con el multímetro obtendremos el voltaje de salida que se registra en el resistor, y con el osciloscopio obtendremos el voltaje de rizo. En la medición anterior veíamos que el voltaje se registraba como una onda, pero ahora que conectaremos el capacitor, esa onda ya no será tan marcada. La ondulación será menor, y a esa ondulación se le llama voltaje de rizo. Ok, iniciamos la simulación, encendemos el osciloscopio y vemos que la forma de onda ya no es tan marcada. De hecho, ya es una línea, casi una línea, y es el efecto que produce el capacitor. Filtra la señal de la onda que llega al resistor, reduciendo la ondulación. El osciloscopio está midiendo en corriente directa. Para esta segunda medición habrá que cambiarlo a corriente alterna. Si lo dejamos en corriente directa, nada más podremos ver el mismo voltaje que registra el multímetro, 15.1, y aquí también se alcanza a ver 15.1. Lo que nos interesa ver con el osciloscopio en realidad es el voltaje de rizo, la ondulación que hay en la señal que sale del puente de diodos. Entonces, ahora con el osciloscopio en corriente alterna modificamos un poco la escala y veremos el voltaje de rizo. Ok, voy a detener la simulación, y aquí tenemos ese voltaje de rizo que se forma en la señal que mide el osciloscopio. El voltaje de rizo se obtiene midiendo de pico a pico la señal, y en este caso nos da 283 milivolts o 0.28 volts. Haremos una tabla donde registraremos estas mediciones para un valor de 1 kilo ohm, qué valor de voltaje de salida tenemos en el multímetro y qué valor de voltaje de rizo tenemos en el osciloscopio. Y después, para un valor de 900 ohms, qué valor registramos en el multímetro
voltaje de salida y qué valor registramos en el voltaje de rizo que mide el osciloscopio, y así sucesivamente hasta llegar hasta 100 ohms. Para el primer valor de la tabla, teniendo una resistencia de 1 kilo ohm, el voltaje de rizo que se registra en el osciloscopio midiendo de pico a pico usando estos marcadores, tenemos que ese valor es de 283 milivolts, aquí lo podemos ver, o 0.28 volts, y en el multímetro tenemos que se registran 15.2 volts. Entonces en la tabla pondremos 1000 ohms en el valor de la resistencia, voltaje de salida de 15.2 volts y voltaje de rizo de 0.28 volts. Para el segundo valor en la tabla ocuparemos que la resistencia tenga un valor de 900 ohms. Entonces corremos la simulación, vemos el voltaje de salida en el multímetro es de 15.1 volts y el voltaje de rizo, deteniendo aquí la simulación para poderlo medir en el osciloscopio, tenemos que el voltaje de rizo midiéndolo de pico a pico es de 0.3 volts, 309 milivolts. Después de realizar las mediciones para los diferentes valores de resistencia, la tabla que obtenemos es esta. Tenemos la resistencia, el voltaje de salida y el voltaje de rizo. Esta cuarta columna es la corriente en el resistor, y obtenemos este valor de corriente al dividir el voltaje de salida entre el valor de la resistencia. Para el reporte en esta práctica graficaremos estos valores para obtener primero la curva de regulación de la fuente, que se obtiene graficando corriente contra voltaje de salida. La corriente es la que se registra en la resistencia. Y también graficaremos la curva de rizo de la fuente no regulada. Igual utilizaremos el valor de la corriente en la resistencia y el voltaje de rizo que tuvimos con el osciloscopio. La siguiente medición en el circuito es ahora cambiando el valor del capacitor. Lo ocuparemos en 660 microfaradios. Encendemos la simulación y veremos qué sucede con el voltaje de rizo. Se puede ver que el rizo se ha reducido. La función que hace el capacitor es filtrar la señal, reduciéndole esta ondulación. Detengo la simulación para realizar una medición sobre el voltaje de pico a pico, y se puede medir que es de 0.15 volts para un valor de resistencia de 900 ohms. Comparándolo con el dato que obtuvimos cuando solo tenía un capacitor de 330 microfaradios, aquí vemos que a 900 ohms registramos 0.3 volts, es la mitad. El voltaje de rizo es la mitad comparándolo con la medición anterior, comprobándose que aumentando los microfaradios en el capacitor, el voltaje de rizo se redujo a la mitad. Para la última medición volveremos al valor de 330 microfaradios y verificamos que la resistencia se encuentre en 1 kilo ohm. El osciloscopio ahora lo vamos a conectar en este punto del circuito. Vamos a necesitar una resistencia de 1 ohm sobre la cual vamos a conectar el osciloscopio. Esta resistencia de 1 ohm sirve únicamente para hacer la medición. Se utiliza este valor de 1 ohm para poder interpretar cada volt que registra el osciloscopio como si fuera un amper, pues el osciloscopio solamente mide voltaje, y lo que ocupamos medir es la corriente de pico repetitiva en los diodos. Ok, entonces con ese dato podemos encender la simulación y ver que registra el osciloscopio. Aquí vemos esa corriente de pico repetitiva que circula en los diodos. Detenemos la simulación para poder registrar su valor y obtenemos que es aproximadamente de 115 miliamperes o 0.1 amper. Este sería el valor de la corriente repetitiva en los diodos.
Muy bien, entonces esos serían todos los datos de este reporte en la práctica número 2, circuito rectificador tipo puente.